Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Ya comenzamos hoy, ya les planteamos 4 temas, ya estuvimos desgranando en la última parte del noticiero. Pero antes de comenzar a debatir con el ministro de Educación, Luis Fernando Ramírez, que está con nosotros, les quiero invitar a compartir un rico café Lavazza, que es un café de alta gastronomía que permite al consumidor degustar un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundibles y presente en los mejores restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Cafepar representa y distribuye Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Y ahora sí, ¿qué tal, ministro? Buenas noches, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Muy buenas noches. Bueno, vamos a comenzar con los maestros. Bueno, ¿te parece? Sí, me parece. ¿Qué pasa con las evaluaciones? ¿Y qué pasó con aquellos que contaron dentro del Ministerio de Educación los temas y por lo que se tuvo que suspender toda la evaluación? Sí, primero hay que decir que desde que llegamos nos decían que era muy difícil tener los concursos. Establecimos 10 concursos. Y en el último, en este concurso, descubrimos la filtración de las pruebas. 56.000 y poquito más de maestros se inscribieron y en toda la República de manera simultánea iban a tomar ese examen. Quiero decir, ¿por qué es importante? ¿Y cómo descubrieron que se filtró? Y empezamos a recibir nosotros muchas evidencias, tanto de fotografías como de audios, de cómo estaba corriendo la prueba. Y constatamos, porque eso suele pasar, pero dijimos, bueno, veamos si corresponde a las pruebas que tenemos. Y correspondían a las pruebas que teníamos, efectivamente, ¿verdad? Entonces, tomamos una difícil y muy dura manera de suspender, digamos, porque suspendimos la noche antes. Y fue muy costosa la decisión, pero también era peor para nuestro juicio someternos a un examen que sabíamos que había un grupo que iba a hacer fraude, ¿verdad? Y que como Ministerio de corríamos el Educación, riesgo, claro, imperdonable. ¿Por qué, Carlos? Porque una de las cosas que más tenemos que buscar es que los concursos vayan siendo el mecanismo de ingreso a la función pública en educación en particular. Y este es un examen que genera el banco de datos. El banco de datos es como ese banco de suplentes donde están los profesores que cuando el sistema requiere, de ahí van saliendo. Entonces, tiene que ser un primer filtro muy bueno. Y quiero aprovechar para decir que le hicimos cambios importantes al modo, porque antes era una certificación nomás. Con los certificados se avanzaba. Ahora es un examen, es una prueba, y esa prueba tiene todo un rigor donde se eligen los temas, después se imprimen, se ponen en unos sobres, los sobres en unas cajas, y esas cajas viajaban a los distintos Los sindicatos ya no tienen nada que ver con las evaluaciones. No, específicamente en el proceso de elaboración de las pruebas y en la distribución no tuvieron nada que ver. Nosotros sí ahora, después de esta experiencia, le incluimos a ellos en el control y la verificación. En el control y la verificación. Que nos parece oportuno y nos parece que sí es bueno que nos ayuden y que participen, ¿verdad?, del proceso. Y también con ellos hicimos el proceso de los nuevos horarios y los nuevos tiempos, que arranca el 20 de septiembre, Central, Asunción y Chaco, ¿verdad? Y dividimos después en 4 zonas, norte, sur, este y lo que es Central y Chaco, ¿verdad? De manera que podamos tener un número más manejable y que podamos ir a territorio y vamos a imprimir las pruebas en el día. Hay 6 pruebas que aleatoriamente vamos a elegir en ese momento. Yo voy a decir que se imprima la prueba X, esa prueba se imprime, estamos llevando todas las máquinas. Y vamos a tener 1 o 2 horas de impresión y eso después sale a los distintos lugares en cada uno de los territorios donde se va a administrar las pruebas. También nos permitió generar condiciones donde vamos a rendir en un solo día y donde vamos a tener la posibilidad de que el maestro siempre tenga accesible a su lugar un puesto de evaluación. Esta es la primera vez que el ministerio hace una evaluación así. No es la primera vez, no es la primera vez, pero hace mucho que no se hace. Exactamente, porque yo recuerdo que en los últimos años eran los sindicatos los encargados de las evaluaciones y después daban los famosos certificados que dijimos al comienzo, que presentaban los maestros de supuestamente haberse preparado, haber hecho cursos y compañía. Esta vez es el ministerio el que se encarga desde el inicio hasta el final. Realmente, en rigor, es el Instituto Nacional de Evaluación de la Calidad Educativa, ¿verdad?,
evaluación que depende del Ministerio de Educación, pero tiene cierta autonomía y tiene cierto funcionamiento en el sentido de que ellos son los que determinan con calidad científica el estilo de las pruebas, el modelo de las pruebas, cómo tiene que hacerse, es decir, sigue un protocolo general para tener un rigor científico en el resultado de esas pruebas. ¿Y cuándo se hacen esas pruebas ahora? El 20 de septiembre arranca, vamos a tener esa prueba en septiembre, vamos a tener 2 en el mes de octubre y la última el 6 de noviembre, ¿verdad? Entonces ahí estaríamos cerrando. También quiero aclarar algo porque se dijo, lo hicieron para que no. Actualmente hay un banco de datos vigente que se hizo con otras reglas. Por lo tanto, este nuevo banco empieza a regir desde el mes de enero con unas reglas diferentes. Estas nuevas evaluaciones. Sí. Por lo tanto, en este transcurso no se hizo para ningún tipo de... Hasta diciembre entonces sigue... Hasta diciembre sigue el banco que se hacía, porque dijeron, ¿por qué no se mezcla? No se puede mezclar, porque este banco se hizo con una prueba, con un estilo, con un modelo, con una definición, y esta nueva prueba se hace con otro criterio. Entonces, los criterios no son compatibles, por lo tanto, a partir de enero vamos a tener un nuevo banco de maestros con un criterio basado en pruebas rigurosas, establecidas, y con algunos parámetros muy interesantes porque evaluamos aprendizajes generales, pero también el específico para el primer ciclo, para el segundo ciclo, para el tercer ciclo. Es decir, tiene que tener el perfil, tiene que conocer lo que va a pasar en ese grado donde va a enseñar el maestro. Bien, eso en cuanto a la evaluación de los docentes. ¿Cuántos en total se presentan? 56.100 y algo de maestros se presentan. No quiere decir que todos van a pasar. ¿Y cuánto es el puntaje para pasar? Y el puntaje siempre se hace, nosotros hacemos una escala más tiene un rigor ahí científico, ¿verdad? Pero estamos viendo que tenga más de 40 puntos para poder ser bastante rigurosos y bastante exactos. Tienen que hacer el 70% para pasar. Para pasar, sí. Bien. ¿Y con hambre cero qué está pasando? Porque hay muchas quejas, leí que hablaste y comparaste que el tema de la comida con lo que pasa en Japón y en otros países. ¿Vos sabías que en Japón los chicos preparan su comida también ya? Ya preparan su comida. Sí. En Francia pasa lo mismo. Exacto. Ellos después recogen la mesa, ellos después tienen equipos que lavan las losas, los platos, el vaso, lo que sea. Exactamente. Ahora, estaba viendo y me enviaron también profesoras documentos de lo pobre que son los platos. Si esos son los platos los que me enviaron, si esos son los platos que se distribuyen, realmente tendrías que hablar con el que está a cargo de todo ese tema, con el ministro que está a cargo, para ver qué está pasando. Porque realmente vos sos psicólogo, conocés perfectamente cómo es el sistema para que un cuerpo bien nutrido pueda absorber todo lo que se le pueda enseñar desde chiquitito, ¿verdad? Conocés perfectamente eso, pero voy a pasarle ahora algunos a ver si podemos mostrar en cámara para que te des cuenta cómo viene el tema, ministro. Mira, Carlos, ahí hay todo un trabajo en conjunto de triple control con los directores, con el Ministerio de Desarrollo Social y con el Ministerio de Salud a través de INAM para poder hacer la Contraloría. Es decir, cuando recibimos denuncias como esta que estás haciendo, nos apersonamos a la escuela. El Ministerio de Desarrollo Social lleva a una persona, nosotros ya tenemos al director y el AINAN también a una nutricionista para verificar la calidad de los alimentos, ¿verdad? Eso es algo que corresponde a las empresas, está tipificado, es decir, no es que pueda hacer cualquier plato y puede tener cualquier peso. Claro. Está tipificada la cantidad que tiene que servir, cómo se tiene que administrar, eso está tipificado, ¿verdad? Entonces, es de una verificación relativamente simple, relativamente sencilla, es llegar a la escuela y ver. De hecho, estamos haciendo esos recorridos aleatorios para ir tomando muestras y inauguramos un periodo de ajuste, Carlos, y de dar las condiciones y permitir que las empresas se pongan a punto con todo el proceso. ¿Cuál es el periodo? Y yo creo que este periodo va a llevarnos todo agosto y septiembre más o menos a poder acomodarnos, porque fíjate, Carlos, 2.600 escuelas hay. Y nosotros recibimos, si bien recibimos
al principio menos y ahora estamos recibiendo más denuncias, pero no pasan 20 denuncias, ¿verdad? Yo igual con esto no quiero decir justificar, porque una que recibamos ya es suficiente para que tomemos las medidas de corrección. Mira, así son, un caldito así, te das cuenta, eso sí. Chiquitito, entonces tendría que haber mayor rigor y mejor control. Si algo fallamos en este país en el control, sí. Pero en todos los órdenes, sí. Y este debería ser fundamental. Y ahí no es que yo vaya a justificar eso, habría que ir, mirar, pesar, pero también las cantidades varían de acuerdo a las edades. No es lo mismo lo que comen entre el preescolar y el tercer grado y lo que comen del cuarto grado para arriba, y ni qué decir cuando estamos hablando ya de adolescentes, ¿verdad? Entonces todo eso está organizado, está tipificado, y como vos bien decís, una de las cuestiones que para nosotros es muy importante de este proyecto Hambre Cero es la Contraloría, es decir, controlar, verificar que efectivamente se cumplan con la calidad, que los alimentos sean de calidad y que se cumplan con las especificaciones en todo sentido, ¿verdad? Entonces, estamos en ese sistema. Con los tiempos de entrega. Por supuesto, y que tienen que estar calientes, claro, no fríos. Hay muchas cuestiones que se tienen que revisar. Hay también, Carlos, cocinando en la escuela, es la posibilidad también de que el alimento siempre esté caliente, ¿verdad? O sea que en la mayoría de los casos no debiera pasar. Y las empresas que hacen catering en general tienen un sistema muy interesante para que la comida llegue caliente, ¿verdad? De todas formas, sí hay que verificar y tenemos que ir ajustando todos estos detalles. 2.600 escuelas en 90 distritos que estamos desarrollando con una mecánica muy masiva, ¿verdad? Vos también sabés, ministro, que anteriormente, cuando la alimentación estaba a cargo de los intendentes y las intendencias y las gobernaciones, era un negocio. Y sigue siendo un negocio. Y no está mal que sea un negocio, pero siempre y cuando se respeten y todos cumplan con lo que tienen que... Nadie va a decir nada por el negocio que sea. Si la comida que reciben los chicos está a tiempo, es de calidad, es calentita como debe ser. Totalmente de acuerdo con eso, Carlos. Y decirte más, vos dijiste algo muy importante. Si miramos atrás, ahora nomás, no estamos hablando de muchos, ahora 180.000 niños nomás comían en la República del Paraguay. Y 30 días o 60 días, máximo 90 días. Ahora, de un golpe, desde agosto hasta fin de año, van a comer 500.000. Sí. Entonces, lógicamente que esa proporción tiene que darnos un tiempo de ajuste, pero te cuento algo sobre más. todo mirando al año que viene también, ¿verdad? Claro, pero te cuento algo más que contrasta y que explica esto que acabas de explicar, ministro. La Contraloría hizo un trabajo espectacular sobre la merienda y el almuerzo escolar. Hay, creo que 270, 280 municipios hay. Sí. Bueno, 250 por lo menos siempre estaban en falta y siempre con problemas. Y nunca entregaban lo que tenían que entregar. ¿Hay algún intendente castigado? Bueno. ¿Hay algún trabajo que haya hecho la Fiscalía que haya condenado a intendentes o gobernadores que malgastaron el dinero que es para la alimentación de nuestros chicos? Nosotros hablamos y el presidente Santiago Peña fue muy claro, dijo, no se va a jugar con el alimento. Y en el CONAE tenemos nosotros el procedimiento para que la empresa sea sancionada. ¿Qué quiere decir eso? Descalificada. No importa, ganó. Claro, no. Claro. Hay una cláusula que dice que el no cumplimiento de los servicios determina la suspensión del contrato, ¿verdad? Entonces, eso también es muy importante y no estaba antes. ¿Por qué? Porque pasaba lo que vos decís, o sea, poder hacer, poder no hacer, no había una sanción. Hoy hay sanciones claras. Ahora, es decir, van a haber sanciones claras. Hay toda una normativa. Lo que pasa es que estamos al inicio, estamos a 2 semanas del proyecto, ¿verdad? También hay un tiempo de darle a las empresas para que se organicen y terminen de ajustar detalles en donde falta ajustar algún detalle. Yo siempre digo, dentro de todo, y ¿qué pasó con la empresa que entregó la comida en mal estado en el Chaco? ¿Ya fue eliminada? Muy bien, la comida no estaba en mal estado. Eso es muy interesante porque esa es parte de la investigación. Nosotros fuimos a territorio, la comida no estaba en mal estado, eso se llevó el sábado, se llevó
las frutas y verduras, se confeccionó el lunes el alimento y había una partida de esas frutas y verduras que estaban descompuestas que se apartaron, se tiraron, ¿sí? Y se confeccionaron los alimentos, se reelaboraron los alimentos con las verduras con lo que estaba en buen estado. De hecho, no se tradujo después en un problema de intoxicación y en un problema de nada. Es decir, los alimentos estaban en condiciones, porque ese es el trabajo del director, ver si el plato servido está en condiciones y corresponde. Y esa verificación... Se le avisó al director que se habían apartado y que Bueno, ahí justamente eso nosotros sacamos después una normativa, porque el director se fue y encontró eso. Claro. ¿Verdad? Y entonces obró de una manera con lo que él vio. Pero no hubo una coordinación con la empresa, porque cuando fuimos a hacer todo el control, la empresa dijo, no, eso era desperdicio, eso era basura, eso nosotros no usamos eso. Bueno, pero ¿y quién puede saber si es desperdicio o no? Entonces, por eso también están claras las condiciones de cómo se tiene que cocinar. Tiene que tener, las bachas tienen que ser acero inoxidable. Atender, Carlos, el nivel de detalle. Los espacios en donde se va a guardar el alimento no pueden ser de madera, porque la madera tiene bichos. Entonces tiene que tener tiene que estar resguardado, digamos, tiene que tener un espacio en donde el alimento no se contamine, tiene que tener las heladeras, está todo previsto, ¿verdad? Entonces, ahí es fácil chequear cumplimiento o no cumplimiento. Y también, por supuesto, las basuras o basureros correspondientes para eso, ¿verdad? Entonces, ese tipo de situaciones son las que van ocurriendo y todavía nosotros estamos en un periodo de ajuste de estas diferencias, ¿no? ¿Y qué vas a hacer respecto? Muchos chicos en el interior, la única comida que tienen es la que reciben en las escuelas. Cierto. Es decir, muchos van a las escuelas, muchos padres envían a sus hijos a las escuelas para que coman. Cierto. Pasa eso. Lastimosamente en Paraguay, siglo XXI sigue pasando. ¿Qué vas a hacer con esos chicos que ya llegan con una deficiencia alimentaria porque desde que nacieron hasta que se fueron a las escuelas no fueron bien alimentados? Te pregunto esto porque vos sabés lo que le pasa al cerebro de un chico bien alimentado y lo que pasa con el cerebro de un chico mal nutrido, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar con esa primera infancia y de qué sirve Hambre Cero si el 70% de los chicos llegan con deficiencias alimentarias ya al colegio? Claro, es un programa que se trabaja con el Ministerio de Salud, que tiene que ver con el PANI, que apunta a la desnutrición infantil. Paraguay estaba muy bien. Ahí están los cerebros. Ahí está, fíjate vos, esos son los cerebros. Es lo que pasa, cómo la luz se expande en un cerebro que no tiene las conexiones, no tiene las neuronas, no tiene la red neuronal, y cómo en donde tiene las redes neuronales, la luz queda más acotada, ¿verdad? Exactamente. Acotada, ¿verdad? Porque entonces eso explica ese tema de la nutrición infantil, que es fundamental, y que dentro de todo hay un proyecto que tiene hoy día recursos que hay que todavía darle más recursos para que sea nacional, porque este es un problema que no comienza con el niño, comienza con la madre. La madre es la que ya tiene que recibir los nutrientes para que pueda ese niño alimentarse. Entonces, hay un proyecto... ¿Pero primera infancia es proyecto del ministerio o no? La primera infancia tiene esa visión de que es multisectorial, ¿verdad? Ahí está el MINA, que es el coordinador de todo lo que es protección. El Ministerio de Salud, que es que coordina a través del PAN y todo lo que es la alimentación y todo este proceso. Y el MEC, que coordina todo lo que es educación. Las maestras mochileras. Las maestras mochileras que van para el estímulo y todo ese tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces, trabajamos entre los tres. Y hay que tener en cuenta ese detalle entonces, ministro. Y en eso estamos. Estamos en un proyecto ahora con el MINA, vamos a tener más de 150 centros de atención a la primera infancia, donde la madre va a poder ir y ya recibir una atención. Así como ya se hizo en varios departamentos. En varios departamentos está funcionando, pero vamos a multiplicar esa idea, vamos a desarrollar solamente en este periodo 150 espacios más en todo el territorio de la República para que las madres puedan ir a recibir atención médica, puedan recibir los medicamentos, puedan recibir, y los niños, porque también la madre va a poder recibir ahí su bolsa de leche.
Es una leche especial con suplementos que tienen que tomar hasta los 2 años, ¿verdad? Pero que se mantenga la forma como se hace en la escuela de primera infancia. Sí. Porque es totalmente novedoso y es otra cosa. Y les invito a que vean y conozcan realmente, como decís, Carlos, otra cosa, el estímulo. Yo siempre dije esto, la escuela en la primera infancia no puede ser una copia de lo que es la escolarización de los niños más grandes, porque los niños más grandes tienen que estar sentados mucho tiempo y los otros no, tienen que trepar, tirarse al suelo, gatear, moverse, es otra la dinámica. Y esos centros están pensados también ya con esa dinámica, ¿verdad? Ministro, un año. Sí. Ya vas a cumplir un año. Mañana, ¿no? Mañana. Mañana. Un año de gestión. Si tenés que poner una calificación, ¿qué calificación te pondría del 1 al 5? Yo creo que estamos en muchas cosas, yo te diría que estamos en un 4. Y puedo decirte por qué. Nos decían que no podíamos hacer concurso. Hicimos 1.400 directores por concurso, 90 supervisores por concurso y 7.000 maestros. 8.200 estaban con cargos interinos, 7.000 maestros. Nos falta, pero ahí creo que hemos hecho un trabajo en un año que no se había hecho en los, no sé, no quiero poner cuántos años para atrás, ¿verdad? También hay un trabajo histórico por 2 motivos, Carlos. Hace más de 20 años se persigue la carrera docente. Y al llegar el presidente Santiago Peña y cumplir con la deuda histórica con los maestros, automáticamente como parte del convenio estaba que se activaba la carrera docente. Nosotros a fin de año estamos para terminar en un trabajo conjunto con los gremios el proyecto de la carrera docente. Te voy a dar un dato nomás. ¿Sabes cuántas calificaciones, cuántos tipos de salario hay en el Ministerio de Educación? ¿Cuántos? 121. 121 tipos de sueldo. No, ¿De maestros? De maestros. ¿De maestros? Solo de maestros. ¿Y qué son? ¿De genio a dónde? No, es imposible. Es una cosa que se fue de control. Entonces ahora vamos a tener con la carrera docente una manera de crecer con 15 salarios que uno puede ir adquiriendo, que uno puede ir moviéndose horizontal y verticalmente, y eso va a ordenar el sistema. Oye, o sea, por eso digo, hay cosas donde todavía nos falta. ¿Y en qué estás aplazado? Yo no diría aplazado, pero todavía nos falta, ¿verdad? No, nos falta mucho también, Carlos, en la gestión, en la purificación de la gestión. Nos falta también por lo menos para mi gusto, a mí nos falta también mejorar los aprendizajes de las matemáticas que no empezamos, vamos a empezar el año que viene. Sí. Nos falta también mejorar las ofertas formativas de directores, supervisores y específicas de los maestros. Nos falta reconvertir los institutos de formación docente. Ahí nosotros tenemos 40 institutos, de los cuales hoy hay que plantearse si son absolutamente necesarios o cómo podemos reconvertirlos. Esas son situaciones que todavía nos faltan avanzar. La última pregunta. ¿Leíste el informe de la Fiscalía sobre los abusos a menores? Sí. ¿Cuánto de educación entra en todo eso? Yo diría que ahí es un apartado extraordinario el que tocas, porque es la educación del futuro. Sí. Antes fue muy urgente leer y escribir. Hoy es el desarrollo emocional. Las personas que no manejan, no tienen un desarrollo emocional, no tienen la posibilidad de convivir, y cada vez va a ser más exigente esto, porque las personas tienden a encerrarse en la tecnología o en ensimismarse, y esa falta de gestión con el otro y una falta de dominio del desarrollo emocional genera este tipo de situaciones, ¿verdad? Bueno, pero es grave. En Paraguay tenemos que poner el acento en y ya que dijiste eso, estamos trayendo a Paraguay, y vamos a tener ahora una serie de novedades muy interesantes, toda una dinámica de uno de los mejores pensadores y filósofos ingleses que está trabajando esto. Va a venir a Paraguay para asesorar todo el modelo de desarrollo de la primera infancia basado en ese principio del desarrollo emocional. Ojalá. Bien. Es fundamental, Carlos. Bien, ministro. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a vos. Y nos quedan muchos temas que tenemos que contarte. Sí, no, totalmente. El campo, la educación dual, estamos haciendo, y sobre todo 2 cuestiones: bachilleratos agropecuarios.
el Paraguay necesita También. bachillerato agropecuario. Brevemente y rápido, una anécdota, me voy a una escuela y me dice, ministro, ¿qué pasa con los alumnos? Digo, no, se van todos a trabajar. ¿Y cómo se van a trabajar? Y sí, se van a trabajar porque ahí están los campos de cultivo y la gente le paga 100.000 por semana y se van los chicos, no están en la escuela. ¿Y qué bachillerato tenemos? Ciencias sociales. Sí, en el campo, Carlos. En el campo, sí. Es cierto, tenemos que mejorar mucho todavía. Gracias, ministro, por haber venido. Gracias, Carlos. Vamos a una brevísima pausa porque después nos vamos hasta Venezuela. Vamos a conocer la situación en Venezuela con Miguel Ángel Rodríguez. Ya regresamos. Bueno, ya es tiempo de hablar de lo que pasa en Venezuela. ¿Qué está pasando en Venezuela? Mañana se cumplen 18 días de las elecciones y el gobierno aún no presentó ningún acta electoral que certifique el triunfo de Nicolás Maduro. Por eso convocamos a un querido amigo, hermano, periodista y exdiputado de Venezuela, Miguel Ángel Rodríguez, que ya está con nosotros en línea de comunicación. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo estás? Mi querido Carlos, un fuerte abrazo para ti. Muy bien dentro de lo que cabe, como todo venezolano, muy a la expectativa de que las cosas terminen de resolverse en nuestro país tras 25 años de azote de esta que mal llamaron revolución bolivariana a estos señores dictadores, ¿no? Fuerte abrazo, ¿cómo estás? Bien, 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 encantado de verte bien, que es lo más importante. Bueno, contanos un poquitito, ¿qué pasó? ¿Por qué hasta este momento el gobierno no ha mostrado las actas? A pesar de lo que ayer dijeron los expertos electorales de las Naciones Unidas, hoy algunas autoridades venezolanas sorprendieron por la dureza de sus expresiones y la bajeza de sus expresiones. ¿Qué es lo que está pasando en este momento en tu país? Bueno, básicamente lo que ocurrió el 28 de julio es que luego del mediodía, cuando se hacen las primeras encuestas a boca de urna, lo que se conoce como exit poll, ellos se dieron cuenta que estaban perdiendo en todo el país, paralizaron la movilización, se dieron cuenta que estaban yendo a llevar a gente a los centros de votación que terminaban votando por Edmundo González, ¿no? El candidato de la Unidad Democrática, nuestro candidato. Y luego en la noche, pues, paralizaron la transmisión de datos desde los distintos centros electorales y las mesas electorales al CNE en Caracas. Por allí luego inventaron que había un hackeo, pero Sí. ¿qué cosa? Una hora antes de la emisión de los resultados, el primer boletín que dio como ganador a Nicolás Maduro, el ministro de la Defensa de la dictadura y el ministro de Relaciones Interiores de la dictadura habían dado una rueda de prensa en la que dijeron que todo había fluido en paz y en normalidad. Imagínate tú que estos que tienen la prima responsabilidad de la seguridad y la defensa de la nación dijesen que estaba todo bajo la más absoluta de las normalidades y luego inventan que estábamos bajo un ataque terrorista cibernético. Cosa loca, ¿no? Sí. Bueno, la verdad es que todo el mundo sabe que ganó Edmundo González con una gran ventaja. María Corina Machado, a quien colocas en pantalla, que fue quien le dio toda esta energía a la campaña electoral de Edmundo González, con un equipo maravilloso logró recabar más del 80% de las actas que le corresponden a la Unidad Democrática como participante y luego las publicaron en un sitio seguro web, que ha dicho el régimen de Nicolás Maduro que es un sitio terrorista, que es un sitio para tratar de confundir a la gente, pero la verdad verdadera es que ni el Partido Socialista Unido de Venezuela ha publicado sus actas de escrutinio que le corresponden tener como partido, ni el Consejo Nacional Electoral ha publicado ni una sola acta de totalización, que son cosas completamente distintas. Las actas de totalización se supone las emite el ente rector electoral y frente a esas actas de totalización los participantes cotejan sus actas de escrutinio. Bueno, ninguna de esas cosas han sido publicadas por ellos y es por una sola razón. Perdieron las elecciones, pero en todos los estados del país y en prácticamente todos los municipios del país y por una diferencia prácticamente de 70% a 30% a favor de nuestro candidato Edmundo González. Y ya tú ves, para oponerse a la realidad, han asesinado a 25 personas. Llevamos más de 2.000 secuestrados y detenidos, llevados a una suerte de centros de concentración, campos de concentración que se llaman Tocuyito y Tocorón en Venezuela.
y sigue tomando rehenes Nicolás Maduro de nuestros compañeros líderes de la oposición, líderes políticos de la oposición. Han atropellado, tienen varios periodistas presos también allá en Venezuela, han deportado un pocotón de gente. En fin, es un desastre lo que hay en este momento. Bueno, ¿y cómo se resuelve? ¿Cuál es? Le leía a María Corina Machado hoy decir, no hay negociación posible, la única negociación es que acepte que perdió. Y pide que el planeta se exprese. Pero esta es una cuestión de qué manera la presión externa podría influir en la decisión de Maduro de aceptar su derrota. ¿Ustedes creen posible que eso ocurra? Bueno, yo creo que es posible que ocurra la conjunción de dos tipos de presión. La presión internacional, el presidente paraguayo ha sido muy sólido en esto junto al presidente argentino, Javier Milei, junto al presidente del Uruguay, y mira que prácticamente todos los gobiernos de corte democrático, incluso los de izquierda, ¿no? El caso de Gabriel Boric en Chile, sí, en Chile, el sí. caso incluso de Gustavo Petro y Luis Ignacio Lula da Silva y Andrés Manuel López Obrador están diciendo que lo que procede aquí es que se presenten las actas, que haya una verificación independiente, y en eso se han alineado también Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea toda. Fíjate que el canciller de la Unión Europea, Josep Borrell, es de signo también de izquierda y está también exigiendo exactamente lo mismo, como lo hace también el gobierno de España, el de Pedro Sánchez, que es un gobierno de izquierda. El asunto con Venezuela no es un tema de izquierdas y derechas, es un tema de gobiernos democráticos exigiendo que se presenten las pruebas del triunfo de Nicolás Maduro, y Nicolás Maduro ha quedado como un paria. Ahora, esto debe vincularse o debe mezclarse con la presión interna, y particularmente está sucediendo durante las últimas horas un fenómeno muy importante con el estamento militar. Van más de 100 integrantes de la Fuerza Armada Nacional detenidos durante las últimas horas. Ajá. Esto no se ha sabido mucho, lo conocemos los periodistas que tenemos buenas fuentes, que tenemos contactos y que estamos trabajando con esta situación Venezuela todos los días. Y es que la verdad que el alto mando militar está siendo desobedecido cada vez con mayor rigor, aguas abajo en la familia militar y la familia policial, que es otra cosa. Porque ellos supieron lo que pasó. Había 100.000 efectivos militares en el Plan República, como se llama el plan de resguardo de la Fuerza Armada al proceso electoral, y supieron que en todos los centros electorales del país ganó Edmundo González. Y obviamente tú sabes que hay unas complicaciones de orden penal internacional. Recuerda tú que la Corte Penal Internacional lleva adelante una investigación y esta misma semana tiró una orden de alerta a la oficina de Nicolás Maduro directamente por estas nuevas olas represivas y nuevos asesinatos por motivaciones políticas, ¿no? Y es el momento en que quizás todos están pensando cuál es el futuro que tenemos, cuando se quedó vacío de apoyo popular el componente político de la dictadura, que siempre era un componente político plegado a un componente militar. Ya no es buen socio el componente político, está arruinado. Bueno, en esas estamos, ¿no? Ahora, pero ¿y hay posibilidades de que más militares se sumen a las protestas y le exijan a Maduro que acepte los resultados? Porque esa sería una salida mucho más rápida. Si aparece un líder militar que pueda aglutinar a gran parte de la milicia, de tal forma decirle al presidente, hasta acá llegamos, ya no la acompañamos. Tú sabes que nosotros veníamos hablando en la última parte de la campaña electoral, Carlos, que si el camino que escogía Nicolás Maduro era el camino de la represión y de la violencia, que finalmente escogió. Yo no sé si tú te enteraste que al final de la campaña él llegó a decir en un meeting que si él no tenía una resonante victoria, lo que le venía a los venezolanos era un baño de sangre. Sí, leí. ¿No? Sí, lo leí. Lo cual es una amenaza terrible, ¿no? Sí. Entonces nosotros veníamos anticipando que quizás lo que se iba a venir produciendo en efecto cascada era, en vez de la obediencia debida que está en la reglamentación de la institución castrense venezolana, la desobediencia debida, porque tú sabes que no sirve como argumento para quien está cometiendo un delito contra los derechos humanos, es decir, que estaba cumpliendo órdenes. Y como tú sabes, esto tiene jurisdicción global, ¿no? El tema de los derechos humanos, y el Estatuto de Roma es muy claro en el asunto de las responsabilidades personalísimas.
Creo que todo esto está, digamos, surtiendo mucho efecto y quizás no es tanto de una persona que liderara algo, así como que un caudillo que venga y depuso a Nicolás Maduro, como esto que se está registrando, que es malestar en los cuarteles, desobediencia a órdenes de represión, y no sabemos qué puede pasar como en un escalón más adelante, ¿no? Si esto va a ser que mientras están las bandas armadas del gobierno reprimiendo a la gente, de un momento a otro veamos a militares poniendo el orden en las calles y defendiendo a la ciudadanía. En las primeras de cambio, 29 y 30 de julio, vimos cosas así, guardias nacionales poniéndose del lado de quienes estaban protestando, grupos policiales que incluso se quitaron el uniforme y se pusieron del lado de la ciudadanía que estaba protestando. Y hoy día todos ellos están pues, procesados, disciplinados, con medidas disciplinarias y algunos presos, ¿no? Pero bueno, este es un proceso que, como dijo María Corina Machado, es muy difícil, ha sido un parto muy doloroso, es tremendo lo que está pasando, pero ella llama a la unidad. Hay una manifestación mundial este próximo sábado 17, y yo sé que donde hay un venezolano va a haber manifestación en la calle en contra de esto, que es un golpe. Nosotros no lo cantamos como un fraude, porque un fraude anularía una elección. No, aquí la elección se produjo, las pruebas, los recibos, los comprobantes de la elección están publicados en la página web del Comando con Venezuela que dirigió María Corina Machado, y lo que estamos es denunciando un golpe, en este caso un autogolpe, ¿no?, de parte del presidente dictador Nicolás Maduro. Ahora, ¿y qué dicen desde el gobierno de Maduro para no presentar las actas? ¿Cuáles son las excusas que siguen presentando hasta hoy día? Bueno, el tema, Carlos, del hackeo continuado, de paso, han dicho, ¿no? Sí. Muchos ataques cibernéticos. De hecho, acaban de firmar un decreto para una ley contra la seguridad cibernética. La verdad verdadera es que esto es un ardid, porque de paso, tú sabes que el Consejo Nacional Electoral, que dijo tener los datos del 80% el mismo 28 a la medianoche, ¿no? Sí, y si tenía los datos del más del 80%, se supone que tenía las actas. ¿Por qué no las publicó? Claro. No las ha publicado, ¿verdad? Y si había un ataque cibernético que impidió que tuviera las actas, entonces, si no tenía las actas, ¿cómo es que da el boletín? ¿Ves que es todo un enredo, ¿no? A la gente, mira, le parece tan increíble que cuando uno lee el informe del panel de expertos de la ONU, entiende por qué llegaron a la conclusión de decir que todas estas irregularidades, que toda esta irrupción contra las leyes y la normativa electoral en Venezuela y todo este obstáculo a la expresión soberana de los votantes se constituyeron para el panel de expertos de la ONU en algo inédito, sin precedentes en la historia contemporánea de las elecciones democráticas. Sí, es así mismo. Ahora, ¿y cuál es el papel que juegan López Obrador, Petro y Lula en este momento? Porque anunciaron que se iban a reunir con Maduro. ¿Ya hay una fecha fijada para esa reunión con Maduro o no? Bueno, fíjate, Nicolás Maduro respondió una pregunta a algunos de los periodistas que todavía quedan en Venezuela dándole cobertura a lo que está ocurriendo la semana pasada, y dijo algo que sabíamos que había ocurrido, que él se quedó esperando una llamada, una conferencia telefónica con los tres presidentes. Y estos tres presidentes, a través de sus cancilleres, le mandaron a decir a Maduro que tenían problemas de agenda, pero que tendrían contacto después. Nicolás Maduro mantiene abierta esta rendija, dice: yo hablaré con esos tres presidentes. ¿Por qué son importantes estos tres presidentes? Porque López Obrador, Gustavo Petro y Luis Ignacio Lula da Silva se supone tienen mejor llegada que cualquier otro presidente en la región a Nicolás Maduro, porque Gustavo Petro antes de las elecciones incluso le había llevado una propuesta a Nicolás Maduro para que se hiciera como una suerte de pacto político en el país de garantías al perdedor de las elecciones, garantía a la vida, garantía a la preservación de posición política dentro del país y muchas otras cosas que incluso para la mayoría de los venezolanos no se merece Nicolás Maduro. Pero María Corina Machado, ciertamente, como lo dijiste hace un rato, ha sido insistente en que ella misma está en primera línea para participar en una negociación
que cumpla con los siguientes requisitos. Primero, que se acepte el resultado de lo que ocurrió el 28 de julio. Segundo, que sea una negociación no para que permanezca Nicolás Maduro en el poder, sino para que sea posible la transición, se materialice el cambio. Pero el tercero es muy importante, para discutir sobre prerrogativas, sobre garantías, sobre providencias y sobre incentivos. Ahí es donde puede obtener Nicolás Maduro, digamos, bueno, mira, nadie va a ir tras de él, no va a haber un juicio posible, se va a amnistiar tal o cual cosa, en fin. Y cuarto, que en esta negociación participen personas que gocen de la confianza de los venezolanos, porque a Nicolás Maduro le ha dado, ¿no?, por querer ser él quien decide quién es el candidato, por querer ser él quien decida quién es el que se sienta a negociar conmigo, y ese tiempo se le acabó, Carlos. Otra elección ya no van a aceptar, Miguel Ángel. Bueno, tú sabes que Celso Amorín, que es el asesor de mayor fuelle de Luis Ignacio Lula da Silva, ayer en la tarde se apareció en la opinión pública diciendo que propondría una suerte de segunda vuelta. Sí. La segunda vuelta en Venezuela no existe, esa figura no existe, ¿no? Aquí gana el que obtiene la mayoría simple de los votos. Pero es que si existiera la segunda vuelta, tú sabes que lo clásico es que se va a segunda vuelta si ninguno de los candidatos obtuvo el 50 más 1 de los votos, ¿verdad? Y resulta que aquí la diferencia es de 70-30. No hay cabida a segunda vuelta. Pero además, tú sabes que una de las cosas monstruosas que ha hecho Nicolás Maduro es que ha estado persiguiendo, secuestrando en sus casas, allanando sin órdenes judiciales, es decir, irrumpiendo contra todo el debido proceso, las viviendas de los que fungieron de testigos para robarle las actas físicas, para perseguirlos, y han secuestrado y llevado a prisión a varias decenas de los testigos de Edmundo González en la gran campaña de María Corina Machado. ¿Cómo así se podría llevar adelante otra campaña electoral? Y de paso ayer, cuando el panel de expertos electorales de la ONU publica su informe, Jorge Rodríguez, que preside la Asamblea Nacional de la Dictadura, dijo que iban a redactar una nueva ley prohibiendo que hubiera en los procesos electorales de Venezuela observaciones internacionales. Imagínate tú. Sí. Es decir, y por último, Miguel Ángel, ¿cuál es el papel que en todo este tema de Maduro juegan Rusia, Irán y otros países, China? Bueno, ciertamente China ha tenido intereses económicos en toda la región, como bien sabes tú, Carlos. Y China ve más por sus negocios que por la política. Luego, China ha sido un aliado de Nicolás Maduro, pero porque Nicolás Maduro le debe mucha plata a China, dicho sea de paso. Sí. Y el régimen dictatorial le ha quedado muy mal en los negocios a China, y China tiene la intención de recuperar algo del dinero que dio. Ahora, el caso de Rusia y el caso de Irán es de otra naturaleza. Rusia blofea, ¿no?, con el hecho de que tiene una gran amistad con un país cuya capital está frente a frente con la costa del sur de los Estados Unidos. Y de hecho, por estos días estuvieron hasta algunos buques de guerra, tanto en Cuba como en La Guaira, en Venezuela, ¿no? Y se pasearon por allí. Pero realmente el interés y la ocupación y el trabajo se concentra, hablando de Rusia, más en el tremendo problema que tiene con Ucrania, tremendo problema que tiene con la OTAN. Y no le alcanza ni tiempo ni recursos para ocuparse de asistir frente a una conflagración a Nicolás Maduro. E Irán lo mismo. Irán, tú sabes que está en este rollo con Israel. Con Israel, sí. Esa es otra circunstancia, otro paralelo de conflicto en el mundo. Y dice, sí, claro, bloqueando también Nicolás Maduro. Pues yo me quedo con el apoyo de Irán, me quedo con el apoyo de Rusia, pero hay que ver el apoyo enorme que tiene la oposición venezolana, nunca antes tan convencida de que Nicolás Maduro perdió la elección y tan convencida de que por arrolladora mayoría hay un nuevo presidente en Venezuela que se llama Edmundo González, electo el 28 de julio. Bien, Miguel Ángel, encantado de escucharte, de ver que estás bien, me alegra. Muchísimas gracias por contarnos lo que está pasando en tu país. Y bueno, te vamos a convocar probablemente en otra oportunidad cuando las circunstancias así lo requieran. Así que un fuerte abrazo de la distancia, Miguel Ángel Rodríguez. Mi querido Carlos, un gran abrazo para ti, para toda tu familia y para todo tu equipo de trabajo allá en Unicanal y en El Péndulo. Saludos a todos
tus integrantes, del gran público que te sigue. Muchas gracias. Miguel Ángel Rodríguez, periodista y exdiputado de Venezuela. Vamos a una breve pausa. Tenemos más en El Péndulo. Y atención a los que quieren invertir, este es un espacio, tienen que escuchar bien porque les vamos a presentar una nueva propuesta para inversionistas. Nos acompaña Andrea González, vicepresidenta de Basa Capital. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Súper bien. Muchas gracias por venir. Y el director de Ferusa, Mustafa Yambay. ¿Qué tal, Mustafa? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien. Acá viniendo del Chaco para compartir acá con ustedes. Muchas gracias. Bueno, contanos, estábamos justamente hablando hoy acerca de la necesidad de invertir los ahorros que uno tiene para no dejarlos sin capitalizarse, porque es plata que se pierde. Y uno de los elementos siempre aparece el ganado. Bueno, ¿cómo es esta asociación Ferusa Basa y en qué consiste esta nueva propuesta? Bueno, hace 9 meses comenzamos. Yo soy estructuradora de estas opciones de inversión. Nosotros lo que hacemos es llevar al mercado lo que el mercado quiere. ¿A qué le gusta invertir al paraguayo así tradicionalmente? ¿Verdad? Tierra, vacas. Sí, ¿verdad? Tierra y animales, sí. Sí, así mismo es. Entonces llevamos esa idea a través de un instrumento financiero que sea seguro para el inversor. Entonces los nuevos dueños de la ganadería en Paraguay van a ser los inversores a través de este instrumento. Con este instrumento uno impulsa al campo con su inversión. ¿Verdad? Por ejemplo, yo, sí, ¿verdad? Quiero invertir en ganado, pero no soy ganadero, no entiendo nada de vacas, para mí son igualitas, ¿verdad? Pero después veo que algunos ganan grandes premios y compañía y cuestan 20 millones, etcétera, etcétera, ¿verdad? La ganadería es un buen negocio, veo que es un buen negocio, pero no tengo campo. ¿Cómo puedo hacer yo si tengo y quiero invertir en ganadería? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, este instrumento sale a través de una red donde va a estar administrado todo este fondo por Ferusa y todo el equipo de profesionales que tiene. Entonces, a través de este fondo de inversión que va a tener marca propia, RUC propio, que va a ser una empresa totalmente nueva, y los dueños de esta empresa van a ser los inversionistas. Ajá. Entonces, es invertir en esto, en una economía bien real, una economía bien nuestra, donde prácticamente, o sea, el 100% de las inversiones están en los animales, nada más que eso. Y entonces se hace algo muy interesante y la ganadería lo que tiene es que si uno necesita vender lo puede hacer al día siguiente, la categoría que fuere. Claro. Entonces se torna una opción de inversión muy tangible, de rápido retorno, una vez que se cumplan los ciclos, que los ciclos de la ganadería son largos, pero una vez que se cumplan... ¿Cuánto es un ciclo de ganadería? Bueno, desde que se insemina la vaca hasta que se entrega a la industria o queda preñada la vaca puede durar hasta 24 a 36 meses. 3 años. Sí, así mismo. Hasta 3 años. ¿Y cuánto es la tasa de retorno? La tasa de retorno es del 13% anual y ya va a 8 años, porque hacemos el ciclo completo de la ganadería. Acá tenemos un problema en Paraguay, que es el hato ganadero. Desde el está descendiendo. Sí, desde el 2014 hay 1,5 millones de cabezas menos, más o menos, y no hay una solución al problema. Esta creemos que es la primera solución real a este problema. Entonces, todos los inversores a través de su aporte de capital van a impulsar, volver a crecer en cantidad de cabezas. Ajá. Bueno, ¿y por qué se reduce el hato ganadero? Bueno, una serie de situaciones que van ocurriendo, especialmente los factores climáticos, ¿verdad? Es un sector que está muy endeudado, estamos hablando de un sector que tiene arriba de 1.800 millones de dólares en deuda. Entonces, ¿cómo sale la idea, verdad? Es decir, si nosotros mismos con el flujo ganadero en un ciclo largo, es muy difícil de seguir sosteniendo todo eso. Tendremos que ver nuevos jugadores, nuevas personas que quieran invertir para seguir potenciando esto en los campos que nosotros tenemos en Paraguay, ¿verdad? Tenemos la bendición de ser un país plano, con pasturas naturales, sí, donde realmente un lugar ideal para hacer ganadería. Respiramos campo, o sea, cruzamos los puentes, salimos de la ciudad y el paraguayo sabe criar y bueno, es decir,
Sostener esto es parte de nuestra economía, aporta al PIB más de 12%. En total, los agronegocios mueven el 74% de la economía de Paraguay. Es demasiado importante buscar soluciones a todos estos problemas que van apareciendo. Bueno, ahora explícame, Basa, ¿qué va a hacer con mi plata? Yo quiero, ¿con cuánto puedo entrar, por ejemplo, en la inversión? Bueno, a partir de 10 millones de guaraníes vos ya podés ser un con 10 inversor millones, ganadero. ya puedo ser Así ganadero. es. Sí, así mismo es. Y no solamente eso, puedes cargar la app de Basa Capital y comprar directamente a través de nuestra app el fondo. Ajá. Puedes transferir y mañana, sí, mañana que es feriado, pero el viernes ya va a estar en tu app tu posición de compra del fondo. Hoy Ajá. está activo. La semana pasada, el miércoles, hicimos el toque de campana de apertura. ¿Y esto es por 3 años? ¿Es a un plazo de 3 años? Es ¿o a no? un plazo de 8 años. De 8 años. De 8 años. Es un instrumento financiero, como un bono, una acción, un CA. Si vos querés salir antes del plazo, podés ir a negociar tu instrumento en el mercado Claro. secundario de valores. Eso es lo lindo. La otra vez estábamos hablando que la liquidez de las vacas es muy, muy alta, entonces el rango de liquidez es vacas, ¿verdad? Muy líquidas, así como dijo Mustafa, y las dos son camionetas, ¿verdad? Vos me das la plata y él se encarga de encontrarme una vaca que me dé ganancia. Así mismo. ¿Así es? Esto arranca con 12.000 vacas, que es la fábrica para llevar un poco, Sí. que produce terneros. La idea es en los 8 años entregar a la industria 80.000 novillos o toros con la producción anual de las vacas, ¿verdad? Entonces, cuando Andrea dice el ciclo completo, es desde la preñez de la vaca hasta la entrega a la industria. Entonces, ir girando eso, tiene un primer ciclo de 24 meses y después Sí. ya es anual. Ajá. Entonces, es algo que es muy raro a nosotros. O sea, todo el mundo sabe acá hablar de fútbol y de vacas acá. Entonces, es aprovechar esta... Pero uno puede mantener su capital y con los intereses ir cada 24 meses o cada 36 meses El primer dura ciclo nomás es el que tarda un poco más, Sí. ¿verdad? Construir tu fábrica de vacas, ¿verdad? Entonces, esos primeros 33 meses tenemos que aguantar y a partir de ahí ya es un rendimiento anual del fondo durante todo el plazo, ¿verdad? Y Entonces, ustedes se encargan de todo lo que el animal. Todo. De todo. Un equipo- Nosotros ponemos la plata y después ustedes miramos cómo ustedes. Así mismo. Y No, pues- no hay que tener ni terreno, No. ni ser ganadero, ni estancia, No. ni nada. y es más, este producto existe en toda América Latina, no es que estamos inventando nada Interesante. nuevo. Así que vamos a copiarlo mejor, vamos a hacerlo acá. Hace 3 semanas somos grado de inversión. Estos son los tipos de productos que el inversor extranjero quiere venir a comprar. Pero para eso tenemos que hacer que el producto exista. Hoy nos gustaría que los paraguayos inviertan en el campo, ¿verdad? Que no venga un extranjero a decirnos qué tenemos que hacer en el Chaco, que es nuestra tierra, ¿verdad? Hagamos nosotros, invitamos nosotros en nuestro país, algo que es tan importante para nosotros, que es las vacas, comer asado, es parte de nuestra Claro. cultura. Y Ferusa hace toda la parte de logística. Es decir, y ustedes se encargan de la venta también, Todo. de todo lo que se va generando con las inversiones. Toda la administración, todo el manejo, cuidar todos los índices, o sea, de lo que es tranqueras para adentro vamos a hacer, si bien somos los administradores del fondo, hablando mal y pronto Basa Capital la que va a firmar los cheques de acuerdo a todo el presupuesto y el flujo anual de cualquier empresa ganadera. En este caso, una empresa ganadera de 12.000 vacas con 400 toros que se va a dedicar a hacer el ciclo completo. Sí. Vamos a tener un nato total a partir del tercer año de 32.000 cabezas años más o menos en este fondo. Es de 120.000 millones de guaraníes en total. 120.000 millones de Así guaraníes. es, sí. Sí, bastante grande. Acá eso pasa cuando nos escuchan. Me preguntan allá desde la producción, pues todos están calladitos allá en producción, ¿verdad? Atentos a esto. Explíquenle otra vez con cuánto uno puede empezar la inversión. Bueno, a partir de 10 millones de guaraníes y de la app de Basa Capital, uno ya puede ser un inversor ganadero e impulsar al campo con la inversión. Pero el fondo total, lo que vamos a captar para comprar estas 12.000 vacas preñadas y 400 toros, que es el dato inicial, vamos a juntar en total 120.000 millones. Nos está yendo bastante bien. Se nota que a los paraguayos nos gusta Sí. este sector. ¿Hace cuánto que comenzó esto? ¿Hace 9 meses me dijiste? No, hace 9 meses fue la primera reunión que tuvimos. hace el contacto. Ajá. Donde yo tampoco no sabía nada sobre ganadería. Mi primera pregunta a Mustafa fue, ¿cuánto tiempo se embaraza una vaca? Él se rió de mí.
Qué malo. Ahora entiendo. Yo tampoco sé. Y hay mucha gente que no sabe. A ver, ¿Verdad? ¿cuánto tiempo se embaraza una vaca? Pero no es por la pregunta, nosotros usamos el término Usan preñar, otro entonces término, se claro. embaraza Sí. suena muy así, diciendo, no, se preña la vaca, y Sí. se preña entre 9 a 10 meses de acuerdo a la raza. Ah, ¿verdad? también, Sí, 9 a igual, 10 ¿verdad? meses. Pero Ah. es solamente por el término, ¿verdad? Y dentro de todo nosotros ahí nos vamos a una entidad financiera a hablar de vacas, ¿verdad? Entonces, como que fue un motivo de risa ahí para... Pero eso yo le digo a la gente, no hace falta saber, ¿verdad? Yo no sabía tampoco nada. Entonces, este instrumento, una vez que está armado, yo puedo confiar en que es un instrumento fiable y confiar en la gente de Ferusa que está haciendo la administración del fondo, confiar en Basa Capital que estructuró el negocio financiero y controla el flujo. Así que esto es mercado abierto puro. Hay muchos fondos privados, vamos a poner nuestra platita en un fondo para Sí. prestarle a mi amigo. Esto es un instrumento que tiene auditoría, tiene fiscalización, tiene calificación de riesgos. O sea, es un producto bastante seguro. Creo que va a ser muy querido por todo el público. No, interesante como forma un nuevo método para invertir. Sí, así mismo. Y también profesionalizar un poco lo que es todo el sector. Viste, nosotros estamos en una transición como país en todas las empresas, de empresas familiares, ¿verdad? Sí. La tercera, cuarta generación. Entonces, creo que estamos ayudando también a eso, a profesionalizar toda la industria. En este caso, lo que es la parte ganadera. Sí, sí, no, y como yo conozco también a muchos yambay que son ganaderos, así que, es decir, ya viene con el apellido de ganadero acá Mustafa, así que confiamos en eso. ¿En cuánto tiempo uno ya empieza a tener retorno de todo esto? Bueno, primero tienen que esperar el primer ciclo, que es la construcción de nuestra fábrica. Entonces, a partir del mes 33 ya va a empezar 10.000 terneros años a Ajá. producir. Perfecto. Ahí uno compensa la tasa porque la TIR es del 13%. O sea que a partir del tercer año uno empieza a cobrar el rendimiento acumulado que tiene. sí. Así es. Perfecto. Y bueno, les agradezco que hayan venido a contarnos esto. Es bueno, justo había gente que estaba pensando en invertir y esto le viene como anillo al dedo. Es decir, podemos ser ganaderos sin tener estancias. Así mismo es. Bueno, está bien. Gracias, Mustafa, por venir. Muchísimas Muchas gracias, Andrea, Carlos. también. No, a vos, gracias. Bueno, a la vuelta, ustedes saben lo que es el Hospital Acostañú. Sí, claro. Espectaculares. Espectacular. Bueno, de eso vamos a hablar con el doctor Héctor Castro a la vuelta de la pausa. Buenas noches, ¿qué tal, doctor Héctor Castro? ¿Cómo anda? Buenas noches, Carlos. Buenas noches a toda la teleaudiencia. Muy contento de compartir otra vez otro capítulo del Péndulo aquí contigo y con toda la audiencia. Estábamos hablando con unos compañeros, compañeros de colegio, acerca de la importancia que tiene el Hospital Acostañú y la gente no se entera, doctor. Es decir, y decíamos, y llegamos a una conclusión, los gobiernos comunican mal lo bueno que hacen. Y quieren destacar muchas veces las cosas no muy buenas que hacen y que deberían hacerlas nomás luego porque son gobiernos, ¿verdad? Cosas obvias. Una de ellas es la importancia que tiene el Hospital Acostañú para los niños, adolescentes que están enfermos y con problemas graves. Y llegábamos a la conclusión de que era la última opción siempre el Acostañú para muchos padres cuando debería ser la primera opción. ¿Qué podemos hacer para que sea la primera opción el Hospital Acostañú para cualquier dolencia de niños, niñas y adolescentes? Bueno, en primer lugar hay que recordar que el Hospital Pediátrico Niños de Acostañú es el único hospital enfocado exclusivamente para la atención de los niños en el sistema de salud pública y prácticamente es el único a nivel del país que se enfoca solamente a la atención de los niños, que por criterio de la Organización Mundial de la Salud y así también por indicación del Ministerio de Salud, el hospital atiende hasta los jóvenes antes de cumplir 19 años. Entonces, si nosotros nos enfocamos en la atención de pediatría y la complejidad que cada vez más existe en la atención de salud, Sí. no solamente tendríamos que enfocarnos en patologías agudas que pueden considerarse comunes como procesos gastrointestinales o respiratorios, sino que también en aquellas enfermedades que aún no siendo muy frecuentes pueden ocasionar mucho daño en la población infantil y por eso también se lo denomina muchas veces catastróficas porque afecta obviamente a todo el seno de la familia. Un niño enfermo implica
además de la angustia a toda la familia, un gasto de bolsillo que acarrea, porque hay un lucro cesante del padre, también todo lo que se refiere al cuidado de la madre acompañando al niño, y todo eso se tiene que enfocar en un hospital, en este caso el Hospital Niños de Acostañú. Por eso es que en aquella oportunidad, cuando también hablamos, te hablaba de la importancia de un albergue, porque hay familias que vienen del interior del país, hay familias que vienen para la atención de un niño, no solamente un niño con cáncer, sino que un niño que está en la terapia intensiva o está sometido a una cirugía del corazón. Entonces estas familias permanecen en el albergue, donde también se le brinda un plato de comida, una cama para descansar y seguridad para que se sienta tranquila y enfocada exclusivamente a la atención del niño, ¿verdad? Exacto. Aparte, niños con problemas renales, niños con pulmonía, niños con dolencia al corazón, todos pasan por ahí. Uno llega a ese lugar y ve, y realmente parece otro país, no parece Hospital de Paraguay. Claro, como todas las cosas, se puede perfeccionar y mejorar mucho más todavía, ¿verdad? Claro. Pero es otra cosa. La limpieza llama la atención, la calidez de la gente, salvo algunos que por ahí se despiertan mal, ¿verdad? Pero después se les corrige. Pero es otra cosa. Y por eso, estas operaciones que hacen, por ejemplo, del corazón, ¿verdad? Con chicos o con aquellos chicos que están con sus quimios y compañía, ¿verdad? Y van con todos sus aparatos hasta los lugares donde quieren jugar, ¿verdad? Eso, qué pucha, doctor, uno te golpea el corazón. Claro. Esas cosas golpean el sentimiento de cualquier persona que sea humana, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? A ver, contanos un poquitito, ¿qué piensan ustedes para que el Paraguay entienda la importancia del Acostañú y que se pueda replicar en otros departamentos lo mismo? Primero que nada hay que honrar a las personas que tuvieron la visión de este hospital. Y honrar, eso significa mantener lo que ya avanzó en la infraestructura y en servicios y mejorarlo aún más con esa visión. Este hospital tiene 23 años, se inauguró el 31 de mayo del 2001 con un predio donado por el Ministerio de Defensa. Recordemos que el cuartel de la Victoria está al lado. Era un predio destinado para 20 camas, hoy tenemos 200 camas. En su momento fue el doctor Martín Chiola que empezó, después el doctor Pedro Guanes, no me quiero olvidar de nadie, pero muchos pediatras y finalmente el doctor Alfieri que acompañó por más de 20 años también lo que es la construcción del hospital y sobre todo la identidad. O sea, nosotros podemos tener limitaciones como cualquier otra institución pública en lo que se refiere insumos. En salud nunca nada es suficiente, pero el buen trato es inobjetable. Nosotros no podemos objetar una situación ya sea personal o colectiva que acarrea un maltrato al paciente. Yo creo que eso es lo más importante. Yo creo que eso es lo que tenemos que contagiar en todos los sectores. Pero hay otra cosa, doctor. La gente tiene fe en los médicos de la Acostañú. Es increíble. Bueno, hay que destacar también lo que se refiere en la preparación de muchos de los colegas. Hay colegas que empezaron en la universidad rotando por el hospital, hicieron la residencia de pediatría, después una especialidad y ahora son jefes de servicio. O sea, tienen una identidad con el hospital que hace también que ellos, a la vez que mezquinan lo que es la limpieza y el cuidado, también se perfeccionan para dar mejor servicio. ¿Cuántas operaciones cardíacas ya se realizaron en el hospital? Bueno, ahora no tengo un número, pero recordarte que en este momento nosotros somos el hospital que ya tiene 20 trasplantes cardíacos en niños. Recordarte, y con éxito. Exacto. Y nosotros tenemos también en este momento 2 niños nuevamente conectados a corazón artificial. Sí. Recordarte que es el centro de atención y de cuidados quirúrgicos de las cardiopatías congénitas, que eso es, todos los niños que nacen con un problema cardíaco consultan
son tratados clínicamente o si corresponde a una cirugía. Tenemos cirugía prácticamente 3 veces a la semana. ¿Por qué digo 3? Porque hay cirugías grandes 2 días a la semana, pero también hay cateterismo en niños, hay procedimientos invasivos que nos ayudan para detectar con mayor precisión el diagnóstico e incluso la curación. O sea, eso también es digno de hacer saber a la población que la salud pública enfocada en el cuidado de los niños está evolucionando, y esto acompañado por un departamento que también es muy importante destacar, que es de telemedicina, donde los colegas diariamente comparten su experiencia con otros centros hospitalarios de otros países. Mire, estuve leyendo, hablando de eso, estuve leyendo un médico, a ver, creo que era francés, operando a 5.000 kilómetros de distancia. Impresionante lo que es, cómo avanzó. Exacto. ¿Nosotros podemos hacer eso también aquí, acá o no? Sí, de hecho que hay muchas... hace 2 meses vino una importante cirujana pediátrica de Latinoamérica a hacer una capacitación y una jornada, un fin de semana, sábado y domingo, donde se reunieron todos los cirujanos pediátricos del país, y ella hacía una cirugía y obviamente eso también pasaba en tiempo real en un auditorio donde todos compartían esa situación académica, claramente manteniendo la confidencialidad de lo que se refiere al paciente. Y por otro lado, también nos visitaron cardiocirujanos de la Argentina, de un hospital muy renombrado, donde se hicieron jornadas en ese sentido también de cirugías un poco más complejas a nivel cardíaco. O sea, eso para nosotros, ese intercambio que existe, no solamente a través de telemedicina, sino que también la visita de los colegas y ese intercambio de experiencia con profesionales de alta calidad en nuestro país, con ellos, hace que nosotros caminemos mucho más sólidos en lo que es mejorar nuestra atención. Y hoy día, ¿cuántos chicos están conectados a un corazón artificial? 2, en este momento nuevamente 2. ¿No? Sí. Y hay otro adolescente ahora que también está conectado al corazón artificial. Sí. Nosotros tuvimos el 4 de junio el trasplante de esta niña adolescente, sí, que cumplió sus 15 años. Sí. Bueno, esta niña está en un proceso de recuperación. Obviamente es importante destacar que la cirugía en ese momento duró 14 horas. Se tuvo que retirar el corazón artificial e insertar o alojar el corazón donado. O sea, eso es una cirugía de alta envergadura y con ese tiempo que acarrea, obviamente requiere una recuperación posterior, ¿verdad? Ajá. ¿Qué sienten? A ver, doctor, cuéntenos la intimidad después de terminar una operación como esa de esta chica de 15 años, por ejemplo. Y cuando sale todo bien, y después cuando se retira y se va caminando a su casa, ¿qué sienten ustedes, los médicos que estuvieron ahí? Bueno, yo no soy cirujano, yo soy infectólogo de niños, pero sí veo el compromiso muy alto de muchos cirujanos y la humildad que tienen también para acercarse y ir comentando lo que está sucediendo. Voy a comentar una infidencia. Cuando terminó esa cirugía tan larga, sí, me fui para ver cómo estaban bien temprano a la mañana, y el cardiocirujano principal de la sala estaba en un sofá recostado durmiendo ya, ¿verdad? Después de 14 horas de operación. Sí, y enseguida llegué y le pregunté, y estamos bien ahora, me dijo, estamos bien, pero le digo, te dejo descansar. Y 15 minutos, le da otro trabajo? 15 minutos, no, aparte él tiene una responsabilidad también en otros hospitales, una figura muy renombrada a nivel de Latinoamérica, y para mí esa imagen de humildad también que tiene, de compromiso con el paciente, que no se retiró del hospital, sino que estaba esperando la recuperación, es digno también, y se ve en todo el equipo, no solamente en él, ¿verdad? Doctor, ¿usted tiene psicólogos también? Sí, hay un pabellón de salud mental donde nosotros... Pero te pregunto por qué y a qué. En los últimos tiempos, en los últimos años, en Paraguay, no solamente en Paraguay, en la región, y estaba leyendo que también en España, aumentan los hechos de violencia intrafamiliar y los abusos contra los niños. Es doloroso eso.
y de parte del entorno familiar. ¿Ustedes también tratan esos temas en el Acostañú? Sí, hay un pabellón, Carlos, el pabellón de salud mental, donde nosotros tenemos psiquiatras, psicólogos y todos los que trabajan en lo que se refiere un amplio espectro de alteraciones de la salud mental del niño, donde muchas veces hay factores sociales que fueron determinantes para que acarree esa lamentable consecuencia, ¿verdad? Y con ello también acompañado una asesoría jurídica y también el seguimiento muy cercano de la Defensoría en esos casos en particular que referís. Pero en el área de salud mental, un poco apartándonos de eso tan lamentable, también hay niños con un espectro autista donde también son atendidos en el hospital. Hay este pabellón que mencionó también, recordarás que los niños con alteraciones en la salud mental no pueden internarse en el neuropsiquiátrico, entonces van hasta el hospital y de ahí también derivados a otros centros donde hay psiquiatras o psicólogos. Bien.